Muy buenos días, estimados estudiantes. Qué alegría encontrarnos nuevamente el día de hoy, viernes 30 de octubre del año 2020. Hoy en el curso de Historia Universal vamos a hablar sobre Inglaterra y Francia en el siglo XVI. ¿Correcto? Vamos a compartir diapositiva. A ver, Inglaterra y Francia en el siglo XVI. Comenzamos por Inglaterra. En el año desde 1485, en que termina la guerra conocida como la Guerra de las Rosas. ¿Por qué Guerra de las Rosas? Porque se enfrentaron las familias, la dinastía Lancaster, la dinastía York y la dinastía Tudor, con el objetivo de hacerse del reinado de Inglaterra. Inglaterra estuvo regida por la dinastía Tudor. El primero de los monarcas de esta dinastía fue Enrique VII. Se encargó de establecer la autoridad real, pues en la guerra mencionada los nobles habían aprovechado para imponer su voluntad en el país. Por ello, su gobierno favoreció a los pequeños propietarios de tierra y procuró desviar a los nobles hacia empresas del exterior, como la guerra por la conquista de Irlanda. Es al finalizar de esta guerra en 1485 donde los Tudor ascienden al trono inglés. A su muerte, la corona pasó a su hijo Enrique VIII, quien trató de mantener el equilibrio entre los estados de España y Francia, aliándose con uno u otro de ellos alternativamente. Pero la reforma de la Iglesia, la acción más recordada de su reinado, impulsada por la negativa del Papa de concederle el divorcio, dio lugar a la aparición de la Iglesia anglicana. Y es bajo esa razón que Enrique VIII de la dinastía Tudor se vuelve en la máxima autoridad, no tan solo política, sino también religiosa, porque dentro de la Iglesia anglicana formada por Enrique VIII, él es el máximo regente y marcó decisivamente el reinado de Enrique. Tras la muerte de Enrique, vino el reinado de sus hijos Eduardo VI y María I, ¿correcto? Cuando asciende al trono Isabel I, hija del monarca, con Ana Bolena, su segunda esposa. En adelante, desde 1558 hasta 1603, se desarrolló la era llamada la era isabelina, donde Isabel I, conocida como la Reina Virgen, gobernó el pueblo inglés. Se desarrolló la era llamada isabelina, cuyos elementos más destacaron fueron los siguientes. Fue una defensora de la fe anglicana moderadamente protestante. Evitando el retorno y la obediencia al Papa de Roma, deseado por unos como una reforma más profunda y revolucionaria, reclamado a los puritanos. ¿Quiénes eran los puritanos? Los puritanos eran una corriente protestante inglesa que rechazaba el anglicanismo y buscaba una fe más sencilla, independiente y apegada a la Biblia. Impulsó el desarrollo económico, principalmente en los sectores de artesanía y comercio. Asimismo, otorgó apoyo a las clases necesitadas mediante la ley de los pobres o ley de pobres. Isabel I enfrentó exitosamente muchos complots que querían sacarlas del poder. Uno de ellos promovido por Felipe II de España, líder de la contrarreforma religiosa. Este contestó a la acción de los corsarios o perros del mar y contrabandistas con la fallida Armada Invencible, que significaba de que España quería invadir Inglaterra, pero Isabel impulsó el desarrollo submarino inglesa y fue por primera vez que la famosa Armada Invencible española es derrotada por Inglaterra.
Un grupo de colonos había migrado desde Inglaterra y se había establecido en las nuevas tierras conocidas como las 13 colonias, hoy Estados Unidos. En Norteamérica, Silverton Raleigh intentaba establecer una colonia inglesa que le dio el nombre de Virginia, pero el proyecto enfrentó duros contratiempos por oposición de los indios de la zona. Al mismo tiempo, puso su atención en Sudamérica, donde se suponía que se hallaba el mítico Dorado. Más tarde, en este lugar se fundaría la colonia de Guyana. Entonces, la Guyana francesa, la Guyana, no, Guyana francesa es dominio de Francia, Guyana nomás, la Guyana es dominio de Inglaterra. Por último, se prosiguió la política cultural de Enrique VIII, con quien la monarquía inglesa había inscrito el mecenazgo. El mecenazgo es el apoyo a las personas y el apoyo al arte y a las letras y a la ciencia. Los hechos que hemos enseñado nos permiten comprender que la época de Isabel es considerada como la más brillante de la historia inglesa. Al fallecimiento de Isabel surgieron unos problemas porque no dejó heredero alguno al trono, por eso es considerado como la reina virgen. Con su muerte desaparece la dinastía de los Tudor y aparece una nueva dinastía, los Stuart o los Estuardos de Escocia, quienes acceden al gobierno. Las ideas políticas y religiosas de estos reyes ocasionaron graves trastornos en los siglos posteriores. Durante la era de la reina Isabelina o la reina virgen, destacó el gran dramaturgo William Shakespeare. Entonces vamos a ver los aspectos más importantes del gobierno de la era isabelina, entre 1558 y 1603. Oficializó la religión anglicana, impulsó el desarrollo artesanal y comercial, aprobó la ley de los pobres en favor de los más necesitados, contrató corsarios para atacar a los navíos españoles, derrotó a la Armada Invencible Española en 1588 e impulsó el desarrollo de las artes y las letras a través de los mecenazgos. Entonces, a ver, en resumen, este esquema es que me vas a copiar en tu cuaderno. La monarquía inglesa, luego de la Guerra de las Rosas entre 1455 y 1485, se impuso la dinastía Tudor, siendo el primer rey Enrique VIII que restableció la autoridad real. Después de Enrique VIII, quien establece también la religión anglicana, viene Eduardo VI y María I. Y después de María I viene Isabel I, donde fue la época de mayor esplendor económico y cultural inglés. Tras la muerte de Isabel I, como no dejó herederos, es donde desaparece los Tudor, ella es la última dinastía de los Tudor, y comienzan una nueva dinastía, la dinastía de los Stuart. Muy bien. Ahora vamos cómo se desarrolló Francia en el siglo XVI. En primer lugar, después de la Guerra de los 100 años, permite el ascenso de la familia de los Valois. Esa Guerra de los 100 años fue un conflicto que había liberado entre Francia y Inglaterra, la misma que había resultado triunfante. O sea, los franceses ganaron la guerra. Tras este conflicto, los reyes franceses habían aumentado su autoridad sobre el país, por lo que en el siglo XVI fueron capaces de desarrollar una política exterior ambiciosa bajo el liderazgo de Francisco I, el primer rey Valois. Entonces, Francisco I comienza una etapa de expansión del territorio francés. Dentro del aspecto interior, Francisco I recogió los frutos de las obras anteriores de los antiguos reyes franceses, obtuvo del Papa el Concordato de Bolonia en 1516, en la cual el poder que recibió por este documento evitaría que el monarca francés se viera atraído por la reforma protestante que estallaría pronto. Aunque eso no fue muy beneficioso, trajo grandes ventajas, con el tiempo permitió unas nuevas obligaciones al rey porque ya estaba responsable de la integridad de la iglesia dentro de Francia. Debió enfrentar a quienes realizaban una reforma religiosa. Siguiendo los pasos de Lutero y Zwinglio, Juan Calvino organiza una reforma religiosa en Francia,
movimiento considerado como el calvinismo o hugonote. Muy bien. Este monarca también se destacó con el apoyo cultural a través de los mecenazgos, que es el apoyo hacia los artistas. Construyó palacios como el Fontainebleau, protegió a Rabelais, Cellini y Leonardo da Vinci, fundó la Biblioteca de París. Además, financió las exploraciones en Norteamérica de Jacques Cartier. En la política exterior, estuvo dominada por la rivalidad con la Casa de Habsburgo, representada en esta época por Carlos I de España. Las extensas posesiones de este monarca amenazaban a Francia, por lo que Francisco libró numerosas batallas contra el rey español, aunque estos enfrentamientos concluyeron sin un claro vencedor. La lucha prosiguió entre los herederos de ambos reinos, Enrique II de Francia y Felipe II de España, hasta que la batalla de San Quintín y la paz de Cateau-Cambrésis impusieron la hegemonía española. En la segunda mitad del siglo XVI, ya, tras la época de Francisco I, se inicia un periodo marcado por las guerras religiosas entre los católicos y los hugonotes o calvinistas. Este último grupo, los hugonotes, habían llegado recientemente al territorio francés, pero había ganado rápidamente numerosos seguidores tanto en la urbe como en la nobleza. Durante estos años reinaron los tres hijos de Enrique II, Francisco II, Carlos IX y Enrique III. Los tres estuvieron sometidos a la fuerte influencia de su madre, Catalina de Médicis, quien actuó de regente del reino durante la minoría de edades de los monarcas. Es Catalina Médicis que influye directamente sobre Carlos IX, correcto, sobre Carlos IX, en donde en su periodo de reinado organiza una persecución contra los hugonotes abiertamente y les declaró la guerra abiertamente, organizando una gran matanza, la matanza de Bassi, en 1562. Con el fin de resolver este conflicto entre protestantes y cristianos, firmaron un documento que reconocían el derecho de los protestantes a practicar su fe y les concedía ciertas garantías, pero la debilidad de la corona hizo que ninguno de esos compromisos fuese respetado. Y tras otra matanza, la matanza de San Bartolomé en 1572, donde miles de calvinistas fueron asesinados por líderes políticos católicos, en consecuencia, el monarca, correcto, todo por influencia de Catalina de Médicis. Esto provoca que esta situación se salga de control, correcto. Entonces, ascendieron al trono Enrique III, último monarca de la dinastía Valois. Como este rey no poseía herederos directos, a su muerte, la corona pasaría a Enrique de Borbón, rey de Navarra y jefe de los hugonotes. Contra esta posibilidad, se levantó la Santa Liga Católica dirigida por el duque Enrique de Guisa, iniciándose el conflicto conocido como la Guerra de los Tres Enriques. Significaba Enrique III, Enrique de Borbón y Enrique de Guisa. Esa guerra era con el objetivo de buscar el sucesor de Francia. Este enfrentamiento fue la dramática culminación de las luchas religiosas que se llevaron durante décadas, donde costó la vida de muchas personas. Enrique de Guisa, en 1588, por órdenes de Enrique III, este se sublevó a los católicos contra los Valois, que fue asesinado al año siguiente por un monje dominico. El sucesor al trono, Enrique de Navarra, enfrentando a los católicos franceses y los refuerzos que les enviaba el rey español Felipe II, decidió hábilmente renunciar al protestantismo hacia Enrique de Borbón, con lo que eliminó el único obstáculo que le impedía reinar sobre Francia, y a partir de ese entonces reinó como Enrique IV, inaugurando la dinastía de los Borbón. ¿Qué pasó? Enrique de Borbón, correcto, o Enrique de Navarra, era el líder de los hugonotes,
pero que se convirtió al catolicismo para asumir el trono francés. Su frase típica de Enrique IV fue: París bien vale una misa. En el reinado de Enrique IV estuvo dedicado a conseguir la paz interior, reducir los últimos focos de guerra civil, firmar la paz de Vervins con el rey de España, destacando en este sentido el Edicto de Nantes. Es el Edicto de Nantes en 1598 donde Enrique IV permite la libertad religiosa, la realidad política y de ideas en Francia. Entonces reconoce el catolicismo como religión oficial y al mismo tiempo consagra la libertad de los protestantes, que significa que si otra persona, otro ciudadano desea practicar otra religión fuera del catolicismo, le es permitido. Esta concesión venía acompañada del derecho por ser fuerzas armadas suficientes para defender de algún posible la agresión. Entonces, recordamos que la guerra de los tres Enriques se enfrentaron a Enrique de Guisa, Enrique III de Bailós y Enrique de Navarra. Enrique de Guisa se opuso a Enrique de Navarra a ser el sucesor del trono francés. Murió asesinado por Enrique III. A la muerte de Enrique de Guisa, los católicos se vengaron de la muerte y asesinaron a Enrique de Navarra. Asesinaron a Enrique Valois. Entonces, Enrique de Navarra, el líder de los hugonotes, es quien asume el trono francés, pero se convierte al catolicismo y asume el trono con el nombre de Enrique IV, el primer rey Borbón. Bien. A ver. Luego de la Guerra de los 100 años, la dinastía Valois comienza a gobernar Francia. Ese esquema lo copias. Francisco I rivalizó con Carlos I de España, Enrique II igualmente con Felipe II hasta la batalla de San Quintín, donde se da la supremacía española. Los hijos de Enrique II, Francisco II, Carlos IX y Enrique III, influenciados por su madre Catalina de Médicis, realizan una persecución y una matanza contra los hugonotes en la matanza de San Bartolomé. Después de este acontecimiento, bien, Enrique III asume el reinado de Francia y comienza la lucha de los tres Enriques para hacerse del dominio del reinado francés. Es bajo ese contexto que Enrique de Navarra se convierte al catolicismo y asume el reinado de Francia como Enrique IV. Durante su reinado firma el Edicto de Nantes en 1598, donde permite la libertad religiosa y se pone así fin a las persecuciones religiosas en Francia. Muy bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta acá? ¿Dudas, inquietudes al respecto? Muy bien. Entonces sonríe para tomar la foto del día de hoy. Sonrisa a la una, todos, sonrisa a las dos. Sonrisa a la una, sonrisa a las dos, sonrisa a las tres. Ricardo, tu cámara. Muy bien, sonríe. Muy bien, chicos, entonces te mando un gran saludo a la distancia. Pórtate bien y nos reencontramos el día lunes. Cuídate y pasa un buen fin de semana. Bye, bye.